bienvenida a Desayunos. Buenos días, obviamente, a la teleaudiencia. Esta mañana vamos a hablar de teleasistencia. El invitado, el profesional que está con nosotros, nos va a explicar este servicio realmente fantástico que cubre particularmente a las personas que viven solas, que es una enormidad, generalmente población envejecida. Somos, ustedes saben, con Cuba, los dos países con mayor tasa de envejecimiento de América Latina. Y para hablar de este sistema de teleasistencia de ANDA, hemos invitado al doctor Pablo Catalá. Él es médico internista, es profesor adjunto de la Cátedra de Medicina Interna y es subdirector también de este sistema de teleasistencia de ANDA. Doctor Pablo Catalá, muy buenos días. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la invitación, Juan. Gracias, Pablo, por estar acá entre nosotros. Vamos a explicarle a la teleaudiencia los fundamentos, las prestaciones que da este servicio de teleasistencia. Bueno, lo primero es definir teleasistencia, como lo dice la palabra. Tele es a distancia, asistencia a distancia. Bien. Está en el marco o alineado al marco de los Sistemas Nacional de Cuidados, y la teleasistencia es brindarle prevención y ayuda principalmente al adulto mayor que esté muchas horas solas en su hogar y que esté frente a una situación de emergencia. Este servicio es 24 horas al día, los 365 días del año. Esto ya me parece fantástico. Está al servicio de esa paciente o de ese paciente o de esa persona, digamos, todo el año. Todo el año. Y si emergencia para el usuario es muy amplio. Puede ser una causa médica, un dolor en el pecho, falta de aire. Sí. Un accidente doméstico, una herida, una caída. Se caiga en el baño, por ejemplo. Es el lugar más frecuente de accidentes. Mirá, es el lugar más frecuente de accidentes. O también puede ser la presunción de un robo, la presunción de un incendio, o muchas veces la comunicación de nuestros usuarios es simplemente por soledad y querer charlar con una persona un rato. Pablo, ¿y esa persona qué tiene para llamar al call center? Eso es muy importante para accionar toda la cobertura de ustedes. Bien, el soporte tecnológico básico es una base que va conectada a la línea telefónica, que se busca en el mejor sitio del hogar, donde el usuario está principalmente más horas durante el día. Va una pulsera o un collar. Ajá. Que es de uso permanente, que es el que estamos viendo, el cual es resistente al agua. Lo que nosotros aconsejamos es que no se lo saquen en ningún momento del día. En ningún momento. Y frente a estas situaciones de emergencia que hablábamos, el usuario pulsa. Y eso activa una llamada de alerta a nuestro call center especializado, donde un asistente despliega en la pantalla sus antecedentes personales, los datos más relevantes, y entabla un diálogo a través de esa base que tiene en la línea telefónica con el usuario. Y ahí la persona le dice a la técnica que atendió la llamada, obviamente en el call center, le va a decir: mire señorita, yo sufrí una caída, o tengo un problema cardiovascular, o intentaron ingresar a mi casa ladrones directamente. Según sea lo que le transmite la persona, la chica del call center, ¿qué hace? ¿Qué operativos se ponen en funcionamiento? Exacto. Ahí, de acuerdo a la causa que motivó el llamado, nosotros catalogamos nivel 1 cuando es una llamada banal, que es para charlar. ¿Llaman para charlar? Yo te diría que es un alto porcentaje. Las personas que están solas en su hogar. Están solas, y eso es un nivel 1, donde solo se termina en el diálogo, y probablemente nosotros comunicándonos con un familiar para decirle la situación de nuestro usuario. Cuando hay realmente un caso de sospecha de emergencia, nosotros activamos lo que se llama un nivel 2, y ahí enviamos al domicilio el recurso que sea necesario. Si es una emergencia móvil por un problema cardiovascular, stroke, caída,
o al 911 ante la posibilidad de un robo, o los bomberos en el caso de un incendio. O sea, que activan todo lo que pueda necesitar esa persona. Me parece importante, el servicio de teleasistencia, ¿es para personas solas? Pregunto, ¿también para matrimonios que viven solos y que son añosos, Pablo? Sí. El sistema de teleasistencia está para brindar ayuda a quien lo necesite independientemente de la edad y la condición. Principalmente se beneficia más de este sistema los pacientes añosos. Tenemos que tener en cuenta, como tú decías muy bien al principio, que tenemos una población cada vez más añosa. Sin duda. Y de los cuales el relevamiento que se ha hecho, a más de un 25% de las personas mayores de 65 años viven solas. Más de un 25%. Y más de un 20% vive con su pareja, solo el matrimonio. ¿Quién no tiene un familiar directo, un padre, un tío, un abuelo que queremos mucho, que tiene perfectamente, son autoválidos, tiene una capacidad de autovalidez muy importante o una leve discapacidad, que no quieren una compañía física en el domicilio, ni que hablar el ser trasladado a un hogar sustituto, a una casa de salud? Y esto le brinda, le brinda a la familia una contención de que si algo le sucediera a ese adulto mayor o a ese matrimonio de adulto mayor en domicilio, en cualquier momento del día, va a tener una respuesta acorde a la necesidad. Algo que me decías, tú, y bien importante, la operadora del call center llama, por ejemplo, a una emergencia, a una emergencia médica, porque la persona tuvo un paro cardíaco o hizo un infarto, pero ustedes también, la telefonista también, llama a familiares de esa persona o a vecinos. Sí. ¿Es así? Sí. Nosotros cuando instalamos el equipo hacemos un relevamiento del usuario, al cual tenemos la lista de los teléfonos de los familiares. Eso es importantísimo. Tenemos teléfonos de vecinos, de quién puede tener acceso al domicilio con las llaves próximo al domicilio. Y el servicio de teleasistencia se desencadena una vez que el paciente pulsa el botón, y el operador va a seguir en comunicación con nuestro usuario hasta el momento que se resuelva el problema. Ah, qué importante eso. O sea, hasta que no llegue la emergencia de esa persona que se accidentó y vive sola, la operadora va a estar en contacto directo con esa persona. Exacto. Sí, nuestros asistentes que son especializados van a estar en contacto, se van a comunicar con familiares, pero nunca van a cortar la comunicación hasta que se resuelva el problema. Me parece todo muy importante y algo fantástico que no sabía. También ustedes tienen, y la persona que está en el hogar, un detector de humo, señal de que hay incendio, digamos. Eso es terrible el incendio, pero maravillosa la capacidad de respuesta, porque ustedes están llamando inmediatamente a la dirección de bomberos. Claro. Además del dispositivo básico, hay la posibilidad de anexar diferentes dispositivos que le dan mayor tranquilidad a la persona y al grupo familiar. Por ejemplo, como tú decías, hay detectores de humo, hay sensores de caída, es decir que ¿Sensores de caída? Es decir, que la persona, solo con el hecho de cambiar la posición del movimiento en la gravedad, ya dispara una alarma para que se ponga en comunicación nuestros asesores con el usuario. Y hay dispositivos más sofisticados aún, que son, por ejemplo, con chip de telefonía móvil, el cual le permite al usuario tener esta misma cobertura fuera del hogar y ser geolocalizado donde le suceda el problema. Ya tenemos una consulta de la teleaudiencia, pero antes que te quería preguntar, Pablo, en caso de requerirlo, por ejemplo, el paciente, la persona, ustedes hacen un seguimiento, sea con un cardiólogo, pregunto, con un neumólogo, con los especialistas que tienen ustedes. Sí, nosotros tenemos en eso un diferencial con otros sistemas de teleasistencia, que la teleasistencia anda atrás de una cobertura médica de un servicio médico.
Eso permite hacer un seguimiento telefónico de nuestros usuarios después de un evento, y si detectamos un problema reiterativo en esa persona, además de tener su cobertura de salud, le vamos a brindar servicio por profesionales como geriatra, psiquiatra, cardiólogo, neumólogo o la especialidad que sea necesaria. Gracias, doctor Pablo Catalá. Hemos tenido, y ustedes obviamente, una idea acabada de lo que es este formidable realmente servicio de teleasistencia de ANDA. Y vamos con una consulta de ustedes justamente para nuestro invitado. La hace Walter. ¿Cuántos casos parecidos? Doctor, mire, mi madre vive sola y tiene a toda la familia nerviosa. Y pregunta, ¿el servicio es inmediato una vez que te haces socio? Doctor Catalá. Bueno, esta pregunta es algo muy frecuente, digo, y es las condiciones habituales, los familiares preocupados por ese adulto mayor. Sí, arrimándose a algunas de nuestras sucursales, yo te diría que la afiliación en Montevideo en la semana ya se le hace el relevamiento médico de esa persona y se le instala los dispositivos en su hogar. En el interior... Porque están en todo el país. Somos de los pocos servicios de teleasistencia que estamos en todo y damos cobertura en todo el país. Ahí yo te diría que en un plazo no mayor de 15 días va a estar instalado el sistema en su domicilio. Perfecto. Doctor Pablo Catalá, muchísimas gracias. Por favor. Vamos a seguir hablando, obviamente, de este servicio de teleasistencia de ANDA. Y felicitaciones, porque es acercar con la tecnología a cualquier, digamos, percance que pueda tener una persona que vive sola o el matrimonio que vive solo y tiene que acudir a una emergencia y ustedes le dan la respuesta en forma inmediata. Fantástico realmente, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y estaremos en contacto nuevamente. Muy bien. A los que querés, los querés cerca. Por eso